comenzó a tener efecto uno de los grandes temas que no tenían que ver necesariamente con lo que pasaba aquí en Washington, sino a cerca de 5,000 kilómetros en otro lugar llamado Washington. En el estado de Washington comenzó a regir ese voto por el cual pues los constituyentes de ese estado aprobaron el uso recreativo de la marihuana en dosis personales y siempre y cuando no se consumiera en lugares públicos. Sin embargo, pues anoche había una gran concentración de gente en una de las plazas icónicas de Seattle, la ciudad más grande de ese estado, en la que pues hubo una fumadera pública de marihuana casi en todas sus formas. José, esto está de alguna manera retando o poniendo al límite este sistema federal, en el sentido que algún estado puede determinar una cuestión que como esta sea legal, pero a nivel federal todavía sigue siendo ilegal. Absolutamente. Aunque hemos visto un cierto dosis de tolerancia por parte de la administración Obama en el tema del enforcement de las leyes federales de drogas, porque por ejemplo en California también tenemos el condado mendocino, donde hay una proliferación abismal, ¿no?, del uso de drogas con fines terapéuticos. Lo que es yo fui a la universidad en California y me acuerdo que eran excursiones de fin de semana a Mendocino, precisamente la gente irá... Bueno, ahora podrás ir a Washington. Sí, claro, un poquito más lejos. Pero no, lo que quiero decir es que sí hay de alguna manera un reto. El gobierno federal ha advertido que las leyes federales siguen imponiéndose y por lo tanto no se debe producir, ni consumir, ni distribuir la marihuana. Sigue siendo ilegal distribuirla a través de los estados, pero definitivamente es un reto que la administración Obama va a tener que responder cuando durante la campaña electoral se le pidió al procurador Eric Holder y se le pidió al presidente Obama que se manifestaran en contra de estas iniciativas para buscar que se descarrilaran, como lo hicieron con la proposición en California, que finalmente no fue aprobada. Nunca lo hicieron y ahora tienen el problema encima. Ahora tienen que tomar una actitud realmente de ver si se van a hacer cumplir leyes federales, porque tienes casos como el de México, que está hablando de replantear su estrategia de cooperación con Estados Unidos, por ejemplo, por este tema, ¿no? Mientras en México está muriendo gente para combatir la demanda de drogas, ¿no?, la oferta de drogas para acá, aquí están cada vez más tolerantes. Ahora, Antonio, José nos hablaba de las implicaciones no solo domésticas, sino internacionales que puede tener el hecho que no solo en Washington, sino también en Colorado, otro estado que está todavía más cerca de la frontera con México, también se haya aprobado el uso de la marihuana. ¿Tú crees que esto va a tener todavía, va a enfrentar todavía más a los dos gobiernos, especialmente el de México y el de Estados Unidos? Pues probablemente. Es que es una fecha bastante histórica esta. Por primera vez en la historia, en un territorio de Estados Unidos, la marihuana es legal. Eso, además de las implicaciones que tiene para los que la consumen, es un mensaje, creo yo, muy importante de que de alguna forma se abre el debate mundial sobre si hay que legalizar la marihuana. Y eso, por supuesto, nos lleva a la dramática situación de México. La marihuana es todavía una parte esencial de la maquinaria que sostiene las organizaciones criminales mafiosas en México. Aunque la marihuana no es la droga que más dinero produce al venderla en el mercado negro, sí es una fuente, entiendo, José, de financiación importantísima todavía para las bandas de drogas. Si le quitaras el suministro de marihuana, digamos que la financiación de las organizaciones criminales se reduciría a la mitad de forma inmediata. Y por tanto es un asunto que hay que discutir. Hay que entender también otro punto que me llama muchísimo la atención, Muni, es el hecho que también dos iniciativas como esta se aprueben en los estados. Nos habla también de que esa famosa Estados Unidos tradicional ya no existe. Tenemos una parte del país en la que se están adoptando medidas como esta y tenemos otros estados del país que fueron más rojos que nunca, es decir, más republicanos que nunca y más tradicionales que nunca. Está dividido también por edad. Le voy a contestar con una cifra. Por primera vez, la Universidad de Quinnipiac sacó una encuesta hoy donde más del 50% de la gente está de acuerdo con la legalización de la marihuana. Es una encuesta sin precedentes, pero por edades y se divide demográficamente, la diferencia entre aprobación y desaprobación de los jóvenes es de 2-1. En un país donde 2/3 partes de la población en unos años va a estar a favor de la legalización, pues realmente se van a producir cambios importantes, no solo a nivel estatal, sino muy seguramente a nivel nacional. Es curioso que también hoy, en el estado de Washington, entra en vigor la legalidad de los matrimonios del mismo sexo. Evidentemente, este país es hoy más progresista de lo que era hace 10 años. También es histórico que entre en vigencia porque los votantes lo aprobaron. Claro, también hay una mayoría de los norteamericanos que en este momento se pronuncian a favor
del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y solamente aclarar, Julio, en el tema de droga, la cooperación Estados Unidos y México, yo creo que no está en duda que va a haber esa cooperación, sino probablemente los términos, porque los dos países están cooperando como nunca antes lo han hecho, lo hicieron durante los 6 años, se ha mantenido ese espíritu, pero lo que obviamente llama la atención es de que haya esa tolerancia aquí, que se entiende en México muy claramente, no es federal, sino a nivel estatal.